vocación, donde había intervenciones del Papa por videoconferencia de obispos, presidentes de la conferencia, muchos obispos, sacerdotes, grupos. Fue una clausura maravillosa, 2 días, cuyo congreso tenía esta finalidad: suscitar la vocación de cada creyente en el mundo de hoy. Como diría el Papa Francisco, salir a las periferias. Y creo que el congreso debe ser una interpelación, si os acordáis. Como ayer, las lecturas que leíamos eran lecturas vocacionales. La lectura del libro de Isaías, donde tiene una visión mística, ya que el ángel le pone unas tenazas con un carbón encendido en los labios para purificar sus palabras. Y le dice Isaías: Señor, mátame a mí. Y creo que esta es la realidad. Tenemos una vocación de llamada para compartir nuestras manos alzadas al Dios de amor, ese Dios que creó un mundo perfecto y todo lo que hizo era bueno. Y vio Dios, dice el texto, que era bueno. Y después, ¿qué sucede? Que a lo largo de la historia los hombres, hay que decir mujeres, y las mujeres de este momento, empezó, fijaros bien, una mujer y después un hombre, Adán y Eva y Adán, a estropear una creación cuya creación era pasear por el jardín del Edén en compañía de Dios. El demonio, como sabemos todos, en forma de serpiente, un género literario, entorpece ese paseo. El hombre se esconde de Dios. Se siente desnudo porque no ha sido capaz de hacer realidad para lo cual fue creado. Todo lo que Dios creó es bueno, pero ¿qué sucede? Que a lo largo de la historia del mundo lo hemos corrompido. Desde un ángulo personal con nuestros pecados. Lo hemos corrompido también desde un ángulo político-social, con una corrupción política tremenda, cimentada en el poder y en el dinero, que son realmente las 2 vías del demonio. Lo hemos corrompido con una vida disoluta de sensualidad, acordaros de Sodoma y Gomorra. Toda esta es la realidad que infunde hoy estas lecturas que hemos proclamado. Dios todo lo hizo bueno. Y tenemos un mandato en nosotros: conservar esta bondad de Dios en nuestra vida, con una vida auténticamente cristiana, procurando desterrar el pecado, procurando vivir en silencio y no intentar bloquear realmente la voluntad de Dios, no sintiéndonos jueces por corrección fraterna o tonterías de la vida de los otros ni de nadie. Somos jueces de nosotros mismos y testigos de nosotros mismos. Creo que ayer escuchábamos aquel evangelio tan bello: rema mar adentro. Esta es la realidad, la gran barca de la Iglesia, con ese ancla de la esperanza. Esa pesca milagrosa, cuando el Señor le dice: te haré pescador de hombres. Y como nos dice en el texto de ayer, que dejándolo todo le siguieron. Nosotros también debemos tener esta actitud de seguimiento a Cristo. Tenemos una vocación dentro del matrimonio, dentro de la juventud y dentro de llevar a los hombres el gran mensaje, que es el mensaje de la salvación. Cuando la Virgen se aparece en un lugar, se aparece precisamente para darnos a Cristo con este mensaje: hacer lo que los diga,
para que llevemos a Cristo a los demás, pero con mansedumbre, con amor, sin estrépito, sin imposición. La fe no se impone, se propone. Y se propone además desde un testimonio personal. Y creo que hoy las lecturas se han cambiado ya. Hemos escuchado estas 4 semanas la lectura de la carta a los hebreos tan maravillosa. Pero esa lectura de la carta a los hebreos nos dice algo muy importante. ¿Os acordáis lo último? No olvidéis ser buenos. Y creo que esto es el mensaje. No podemos olvidarnos ser buenos en este mundo para hacer correlación con esto que hemos leído en el Génesis. Y vio Dios que era bueno. Nosotros tenemos que colaborar, anunciar el Evangelio de Cristo desde una realidad de la bondad, del amor a Dios y al prójimo. Hemos escuchado también el Evangelio de hoy, que es cómo Cristo todo lo hace bien. Cuando la gente se entera de que Cristo está predicando o está subido a la barca con los discípulos, la gente se acerca a él y con solo tocarle la orla del manto se sentía curada. Por eso Cristo todo lo ha hecho bien. Curó a los enfermos, predicó, echó demonios, comprendió a los pecadores, no el pecado. El pecado tiene que salir del pecador, pero comprendió a los débiles por el pecado. Y esta es la realidad que hoy queremos vivir. Y dice aquí el texto del Aleluya del Evangelio. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino. Y María es el Evangelio del Reino, porque es la Madre de Cristo. Es el Evangelio vivo de Cristo. Y no podemos utilizar a la Virgen. En ningún lugar, en Lourdes, Fátima, Medjugorje o aquí, como una pegatina de conflicto, de tensión, no. Y dice el texto, y curaba toda dolencia del pueblo. María tiene esa finalidad también de curar nuestras dolencias, nuestros dolores de la vida, nuestras luchas, nuestras impaciencias. Esta es la finalidad de la Virgen. Y nosotros tenemos esta misión que decíamos ayer, remar mar adentro, estar inmersos en la barca de Cristo y las pequeñas barcas que caminan, que es diferentes comunidades, y todas bajo el mismo ancla, que es el ancla de la esperanza, en este gran jubileo, para suscitar en nosotros la esperanza ante un mundo nuevo, un cielo nuevo. No olvidemos. Hemos cambiado de texto bíblico en las lecturas, pero tenemos que fijarnos en esta realidad. Vio Dios que era bueno. Dios lo creó bueno. ¿Quién ha entorpecido lo bueno de Dios? El hombre, con su pecado. Y creo que tenemos que vivir siempre alertas para no ser esclavos del pecado. Al revés. Y sobre todo el pecado que nos da la soberbia, la autosuficiencia. Yo creo más que tú, yo sé que tú te vas a condenar, pero bueno, tú te condenas por decirlo. Por esto, hermanos, pidamos al Señor que nos deje tocar su manto, la orla. ¿Y cuál es la orla del manto de Cristo para ti y para mí? La Eucaristía, que vamos a recibir dentro de un momento. De pie.